La gente no se vuelve estúpida en Navidad. Lo que sucede es que tu nivel de consciencia literalmente cae cuando entras en la casa de tus padres, y tus complejos infantiles toman el control de tu psique como si tuvieras 5 años otra vez. ¿Conoces esa sensación, verdad? Llegas a la cena navideña sintiéndote como un adulto funcional, con tu vida resuelta, tu terapia al día, tus límites trabajados. Pero bastan 15 minutos de comentarios pasivo-agresivos de tu madre sobre tu peso, o la mirada de decepción de tu padre cuando mencionas tu trabajo, y de repente estás llorando en el baño como si tuvieras 12 años. No eres débil. No eres inmaduro. Tu psique está experimentando algo que yo, Carl Gustav Jung, observé durante décadas en mi consultorio, un fenómeno que llamé abaissement du niveau mental, el rebajamiento del nivel mental. ¿Por todas las funciones psíquicas? Este no es un concepto de autoayuda. Es un mecanismo neuropsíquico real que explica por qué personas brillantes y equilibradas pierden completamente el control en reuniones familiares. Quédate hasta el final porque voy a revelarte un método específico de 3 pasos para mantener tu nivel de consciencia elevado, incluso cuando tu familia esté haciendo todo lo posible por hundirlo. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque esto no es psicología pop, es la estructura real de cómo tu psique colapsa bajo presión emocional. Permíteme explicarte qué es exactamente este fenómeno que arruina tus navidades. El abaissement du niveau mental es un rebajamiento real, medible, de tu capacidad de consciencia. No es una metáfora. Cuando tu nivel mental cae, pierdes acceso a tus funciones psíquicas superiores, tu capacidad de pensamiento crítico, tu discernimiento, tu control emocional, tu capacidad de observar tus propias reacciones. Es como si alguien bajara el voltaje de tu consciencia. Y cuando eso sucede, los complejos autónomos que normalmente mantienes bajo control, especialmente tus complejos parentales infantiles, se activan y toman el mando de tu psique como si fueran entidades independientes. Descubrí esto observando a pacientes brillantes que en mi consultorio eran articulados y reflexivos, pero que al hablar de sus familias se transformaban literalmente en niños heridos, incapaces de acceder a su inteligencia adulta. Sus ojos cambiaban, su postura se encogía, su vocabulario se simplificaba. No estaban fingiendo. Su nivel de consciencia realmente había caído. Piensa en tu consciencia como la electricidad de una casa moderna. Cuando todo funciona normalmente, tienes luz potente en todos los cuartos, puedes pensar con claridad, controlar tus emociones, responder en vez de reaccionar, mantener tus límites. Pero cuando llegas a la cena navideña y tu tío empieza con sus comentarios, o tu madre te mira con esa decepción silenciosa que conoces desde niño, es como si alguien bajara el interruptor principal de la casa. Las luces parpadean, algunos cuartos quedan completamente a oscuras, otros apenas tienen un resplandor débil. Y en esa oscuridad, cosas que normalmente permanecen guardadas en el sótano, tus miedos infantiles de abandono, tu necesidad desesperada de aprobación parental, tu rabia reprimida de cuando tenías 10 años, suben por las escaleras y toman control de toda la casa. No es que seas débil o inmaduro. Es que literalmente no tienes la energía eléctrica psíquica suficiente para mantener los contenidos cuando tu nivel mental está rebajado. ¿Por qué sucede esto específicamente con la familia y no con tu jefe o tus amigos? Porque el ambiente emocional familiar es el único contexto donde tus complejos parentales originales fueron creados, alimentados y reforzados durante años. Esos complejos tienen una carga afectiva tan intensa, tan primitiva, que cuando se reactivan, literalmente drenan tu energía psíquica disponible. Es un proceso completamente automático e inconsciente, entras en la casa donde fuiste criticado durante 20 años, tu psique reconoce instantáneamente el peligro emocional, y para protegerte del dolor insoportable, rebaja tu nivel de consciencia. Es un mecanismo de defensa arcaico. El problema devastador es que al rebajarlo, pierdes acceso a todos tus recursos adultos cuidadosamente desarrollados. Te quedas operando únicamente con las herramientas psíquicas que tenías a los 8 años, llorar, gritar, defenderte agresivamente, huir corriendo, o congelarte en silencio. Por eso no reconoces tu propia reacción cuando tu hermano te provoca y explotas de una manera que jamás harías en tu trabajo. Porque literalmente no eres tu adulto quien está reaccionando en ese momento, es tu complejo infantil operando con un nivel mental rebajado, con las capacidades limitadas de un niño asustado. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando invisiblemente tu cena navideña. Estás en la mesa, y tu tía hace ese comentario que lleva haciendo desde que tienes 20 años, ¿y cuando vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿O, todavía sigues soltera? Y ahí sucede algo fascinante y terrible. Tu nivel mental cae en picada como un ascensor sin cables.
Y de repente, una mujer de 45 años con maestría, carrera consolidada y vida resuelta, se encuentra justificando cada decisión de su existencia ante una señora que apenas terminó la primaria. Hablas cada vez más rápido, das explicaciones que nadie pidió, te escuchas a ti misma diciendo, es que tú no entiendes cómo funciona mi industria, mientras una parte diminuta de tu consciencia grita desde el fondo, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo que está sucediendo es que tu complejo de niña buscando aprobación tomó control total. Tu nivel mental cayó tanto que perdiste la capacidad adulta de simplemente decir gracias por tu opinión y seguir comiendo. Estás operando con la psique de una niña de 12 años que necesita desesperadamente que los adultos la validen. ¿Por todos los complejos autónomos? No es tu culpa. Es que tu consciencia ya no está en el asiento del conductor. Segundo escenario que observé incontables veces. Pasaste 3 horas preparando tu ensalada especial para la cena navideña. Llegaste orgullosa con tu bol de vidrio. Tu madre la prueba, hace una pausa de 2 segundos, solo 2 segundos, y dice, está rica, pero yo le pongo más limón a la mía. Y colapso psíquico total. 5 minutos después estás llorando en el baño, mandando mensajes a tu terapeuta, sintiendo que toda tu vida es un fracaso porque tu madre no alabó suficientemente tu maldita ensalada. ¿Suena ridículo? Por supuesto. Pero es perfectamente lógico cuando entiendes que tu nivel mental se rebajó hasta el piso. En ese momento no eres una mujer adulta recibiendo feedback culinario. Eres una niña de 6 años cuya madre nunca dijo, estoy orgullosa de ti, y ese complejo hambriento de reconocimiento materno se apoderó completamente de tu psique. La ensalada era irrelevante. Lo que colapsó fue tu capacidad de distinguir entre una opinión sobre comida y un rechazo existencial. Tu consciencia bajó tanto que perdiste toda perspectiva. Y ahí estás, adulta exitosa, devastada por 2 segundos de silencio sobre una ensalada. La psique humana es fascinante y despiadada en igual medida. Tercer escenario, y este es mi favorito por lo absurdo. La cena terminó, todos están en la sala, y tu hermano, ese hermano con quien no has vivido en 20 años, agarra el control remoto y cambia de canal. Tú querías ver las noticias, él pone fútbol. Y algo ancestral y furioso explota dentro de ti. De repente estás gritando sobre respeto y consideración, con una intensidad que ni tú misma reconoces. Tu pareja te mira asustada. Tus hijos están incómodos. Pero no puedes parar porque no eres tú quien está hablando. Es tu complejo de hermano siempre ignorado de cuando tenías 8 años y él te quitaba los juguetes y tus padres decían, déjalo, es el mayor. Tu nivel mental cayó tanto que un control remoto se convirtió en el símbolo de 30 años de sentirte invisible en tu propia familia. ¿Por todas las funciones psíquicas superiores que se ausentaron en ese momento? No estás peleando por un canal de televisión. Estás reviviendo cada vez que tu voz no importó en esa casa. Pero como tu consciencia está rebajada, no puedes verlo. Solo sientes una rabia desproporcionada y después, horas más tarde cuando tu nivel mental sube otra vez, una vergüenza terrible. Así funciona este mecanismo despiadado. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy, antes de tu próxima reunión familiar? Déjame darte un método específico que desarrollé trabajando con pacientes que enfrentaban exactamente esta situación. Aquí está el método de anclaje consciente. Paso 1, la preparación prefamiliar antes de llegar. Lo que hacer, 30 minutos antes de llegar a la casa familiar, siéntate en tu auto o en algún lugar privado. Identifica conscientemente cuál es tu nivel mental ahora, en este momento, cuando estás tranquilo. Observa cómo piensas con claridad, cómo puedes analizar situaciones, cómo tienes acceso a tu perspectiva adulta. Memoriza esa sensación de tener control sobre tus reacciones. Cuando hacerlo, justo antes de entrar a la casa, no una hora antes. Necesitas que esta consciencia esté fresca. ¿Cómo hacerlo exactamente? Di en voz alta, literalmente hablando contigo mismo, ahora mismo tengo claridad mental. Puedo pensar. Puedo elegir mis respuestas. Esta es mi consciencia adulta funcionando. Repítelo 3 veces. Sí, te sentirás ridículo. Hazlo igual. Estás creando un ancla psíquica, un punto de referencia que tu psique podrá reconocer cuando empiece a caer. Tiempo necesario, 3 a 5 minutos, no más. Paso 2, el detector de caída durante la reunión. Lo que hacer, aprende a reconocer las 3 señales físicas de que tu nivel mental está cayendo. Primera, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Segunda, sientes calor súbito en el pecho o cara.
Tercera, tu diálogo interno se acelera y se vuelve defensivo o autocrítico. Estas son alarmas de emergencia, tu psique avisándote que los complejos están tomando control. ¿Cuándo hacerlo? En el momento exacto en que notes cualquiera de estas 3 señales. No esperes a estar llorando o gritando. ¿Cómo hacerlo? En cuanto detectes una señal, excúsate físicamente. Ve al baño, sal al jardín, inventa que necesitas algo del auto. Necesitas interrumpir el rebajamiento antes de que sea total. Una vez a solas, respira profundo 5 veces, inhalaciones de 4 segundos, exhalaciones de 6. Esto no es relajación ni whey. Es reoxigenación del córtex prefrontal, la parte del cerebro que mantiene tu nivel mental elevado. Frecuencia, cada vez que detectes las señales. Podrías necesitar salir 5 veces en una cena. Hazlo igual. Es mejor parecer raro que colapsar psíquicamente. Paso 3. La frase de anclaje, herramienta de emergencia. Lo que hacer, cuando sientas que estás a punto de justificarte, llorar o explotar, repite mentalmente esta frase exacta que te voy a dar: mi nivel mental está cayendo. Esto es un complejo hablando, no soy yo. Es una intervención consciente directa sobre el mecanismo inconsciente. Ejemplos prácticos: tu madre dice, siempre fuiste la difícil. En vez de defenderte, piensas, mi nivel mental está cayendo. Esto es un complejo hablando. Tu hermano te critica. Piensas la frase. Tu tía pregunta por tu vida amorosa. Piensas la frase. Cada vez que la piensas, creas un segundo de separación entre el estímulo y tu reacción. Ese segundo es suficiente para que tu consciencia no caiga completamente. Resultado esperado: no vas a recuperar el control mágicamente. Pero vas a poder mantener una parte de tu consciencia adulta observando, en vez de perderte totalmente en el complejo infantil. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 2 a 3 veces que uses este método, te sentirás torpe, mecánico, y probablemente falles varias veces. Tu nivel mental va a caer igual, pero tal vez recuperes control 10 minutos después en vez de 3 horas después. Es progreso real. Obstáculos comunes: tu familia va a notar que estás actuando diferente y algunos intentarán sabotearte, inconscientemente, porque tu cambio amenaza el equilibrio psíquico familiar establecido. Van a decir, ¿por qué estás tan raro? O, antes eras más espontánea. Ignóralo. Están protegiendo el sistema familiar que requiere que tú colapses. Señales de que está funcionando: vas a tener un momento en medio de la cena donde pienses, estoy observando esto suceder, en vez de estar completamente sumergida en ello. Esa es tu consciencia manteniéndose parcialmente elevada. Es todo lo que necesitas. Recapitulemos lo esencial: cuando tu familia te hace sentir miserable en Navidad, no es porque seas débil o porque ellos sean monstruos. Es porque tu nivel mental cae bajo presión emocional familiar, y complejos infantiles autónomos toman control de tu psique. No estás perdiendo la cabeza. Estás experimentando un rebajamiento neuropsíquico real. Y aquí está lo que cambió mi comprensión de este fenómeno después de décadas: no puedes evitar que tu nivel mental caiga. La carga emocional familiar es demasiado intensa. Pero puedes aprender a detectar la caída y recuperarte más rápido. Puedes mantener una pequeña parte de tu consciencia observando desde arriba, como un testigo que no se ahoga completamente en el drama. Esa pequeña parte es suficiente. No necesitas consciencia total. Solo necesitas lo suficiente para no perderte completamente. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es esa situación específica en tu cena navideña que hace que tu nivel mental caiga instantáneamente? Me interesa profundamente conocer tus patrones. Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si conoces a alguien sufriendo con su familia en estas fiestas, compártelo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones, porque seguiremos explorando los mecanismos reales de la psique, no psicología superficial. Conocer tu psique no te hace invulnerable, pero te hace consciente. Y la consciencia, aunque sea parcial, es el único antídoto real contra el sufrimiento automático. Hasta la próxima.